nos acompaña el doctor Julián Camilo Riaño Moreno, médico genetista con maestría en genética humana y doctorando en bioética de la Universidad El Bosque. Nos hablará desde su conocimiento y experiencia sobre el síndrome de Ehlers-Danlos, una colagenopatía de origen congénito que se encuentra dentro del catálogo de enfermedades huérfanas. Bienvenido, doctor Julián. Bueno, muchas gracias por la invitación, Paula, Michelle, con mucho gusto. La idea de la sesión de hoy pues, es tratar de discutir algunos aspectos generales del síndrome de Ehlers-Danlos. Julián, pues, cuéntanos cómo se diagnostica las enfermedades genéticas. Ok, las enfermedades genéticas generalmente tienen, como todas las condiciones clínicas, tienen un componente clínico muy bien definido. Lo que sucede es que hay muchísimas enfermedades genéticas, a diferencia de algunas otras condiciones o algunas otras especialidades. Usualmente se tienen un conjunto de enfermedades que son las más habituales o las más comunes. En cambio, en genética nosotros tenemos muchísimas enfermedades, muchas. Y muchas enfermedades pueden tener características clínicas similares. Entonces, poder definir o poder encontrar los puntos de separación entre una enfermedad y otra enfermedad de origen genético a veces es difícil. Entonces, usualmente el diagnóstico inicia con una sospecha clínica y posteriormente, en los casos que la sospecha clínica suponga necesariamente una prueba genética bien definida, pues se haría esa prueba genética bien definida. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que sospechamos una enfermedad clínicamente que es muy claro que es esa posible enfermedad, pues lo siguiente es hacerle la confirmación a través de un examen o de una prueba molecular para esa enfermedad. Sin embargo, como hemos dicho antes, hay algunas condiciones clínicas de origen genético que se parecen mucho entre ellas, o hay diferentes que se parecen mucho. Entonces, poder saber si esa persona tiene un gen determinado, una variante en un gen determinado específico, pues es muy difícil. Entonces se necesitan hacer pruebas moleculares que son mucho más amplias. Por ejemplo, genomas completos o paneles de genes, etcétera, para poder hacer diagnóstico. Entonces, en resumidas cuentas, siempre toda enfermedad genética se debe hacer una sospecha clínica y posteriormente, en los casos que se conozca, se hace un diagnóstico molecular o una prueba genética molecular definida para esa enfermedad a la que estamos sospechando clínicamente, o en los casos donde el diagnóstico es muy difícil, generalmente se puede pasar a hacer una prueba diagnóstica una prueba molecular un poco más amplia. Ok. Cuéntanos quién es el profesional idóneo para su diagnóstico y cómo debería ser el protocolo para su identificación y manejo. Bueno, esto sobre el profesional idóneo para el diagnóstico de una enfermedad genética, bueno, realmente ahí yo considero que el manejo o la identificación del diagnóstico de una enfermedad genética no es necesaria, no hay un solo profesional que haga que esté con la capacidad de hacer el diagnóstico completo en muchas ocasiones. Como decíamos ahorita, las enfermedades genéticas son muy variadas, tienen un gran espectro de síntomas, de signos, etcétera. Entonces, lo ideal en estos casos es hacer la sospecha clínica. Entonces, el profesional que hace la sospecha clínica puede ser cualquier médico, sea un médico general, como puede ser un médico especialista, puede ser un neuropediatra, puede ser un fisiatra, puede ser cualquier profesional, desde que se haga la sospecha clínica. Eso es lo más importante, hacer la sospecha clínica. Y de ahí en adelante ya, dependiendo de las características clínicas que tenga el paciente
o dependiendo también de la disposición y de la habilidad que tenga clínica los profesionales que están viendo al paciente, pues podría llegarse a hacer el diagnóstico. Usualmente, pues aquí simplemente para hacer un apartado, y es, usualmente los pacientes que llegan a genética son generalmente pacientes que ya han pasado por otros profesionales y son otros profesionales los que han hecho la sospecha clínica. ¿Sí? Claro, y los mandan a genética como para corroborar el diagnóstico, la sospecha, pues. Exacto. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra un médico genetista para el diagnóstico? O más que el médico genetista, digamos el paciente en esa cadena de posibles especialistas que valoran a un paciente, ¿cuáles serían las dificultades que se encuentra el paciente para obtener el diagnóstico acertado o por lo menos la remisión al especialista que debería ser el que confirmara o descartara una enfermedad genética? Generalmente estas enfermedades genéticas son enfermedades que tienen baja frecuencia y usualmente los profesionales, muchos profesionales no están preparados para hacer la sospecha clínica. Entonces, generalmente, como decíamos ahorita, muchas de estas enfermedades tienen síntomas que pueden ser muy variados y pueden haber muchas mezclas entre síntomas o pueden ser síntomas inespecíficos. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, el profesional de cuidado primario, que es al que primero llega el paciente, usualmente no hace la sospecha porque piensa que puede ser otra cosa mucho más frecuente, menos común, y generalmente no se hace la sospecha de esto. Entonces, yo pensaría que una de las principales dificultades, y creo que es uno de los retos que tiene en este momento la formación de los profesionales de la salud, es comenzar a darle un mayor interés, una mayor relevancia al sospechar este tipo de condiciones clínicas, a no desestimarlas como una alternativa, como un diagnóstico diferencial. Yo pienso que ese es el principal obstáculo realmente que tienen los pacientes. Ahí me surgió una duda. En el pensum académico normal del médico, del estudiante de medicina, ¿existe genética? Sí, por supuesto. Claro que sí. En la mayor parte de las universidades, por lo menos en el mundo, pues en todo el mundo, esto tiene una gran relevancia. En Colombia realmente, pues tradicionalmente no se le había prestado mucha atención, pero ya en la actualidad la mayoría de los pensum académicos de las universidades en el país tienen un componente de genética. Generalmente hay dos componentes de genética en la mayoría de las universidades. Un componente que es genética básica, que es todo lo que tiene que ver con biología molecular, etcétera, etcétera. Y hay otro que ya es genética clínica, usualmente. Sí, porque es muy difícil encontrar a un médico, pues nosotros como pacientes, encontrar un médico que sea mayor de 50 años, que sepa de darles danlos, o menor, incluso de 30 y pico, que sepa de darles danlos, es muy difícil. Dice, ay, sí, yo vi eso en la universidad como en segundo semestre, pero pues sí, ahí se quedó. Realmente en medicina, y pues ese era como el decir tradicional de los médicos clínicos, y era que cuando se escuchan cascos, no piensen en cebras, ¿sí? Siempre tiene que pensar en lo más común. Entonces era lo que generalmente le decían a uno, que usted no va a pensar en una cebra, porque si usted está escuchando unos cascos, pues usted no puede pensar en una cebra acá en la calle, pues usted va a esperar lo más común, que sería un caballo. Y es lo que siempre le enseñan a uno, y es que cuando usted ve a un paciente, por ejemplo, que tiene, no sé, tiene dolor muscular, pues usted no va a pensar en un Ehlers-Danlos, usted va a pensar en, no sé, una mialgia Una fibromialgia, gripa o alguna cosa así, ¿sí? O el achaque del viejito, ¿sí? Entonces, usualmente la gran dificultad realmente, y en línea con lo que preguntaba Michelle, es eso. Realmente en muy pocas ocasiones se hace la sospecha.
Diferente pasa, por ejemplo, y pues esto es muy común con el cuidado primario, ¿sí? Con el médico, con el primer médico al que se acerca el paciente, que muy probablemente o en muchas ocasiones es el médico general. Pero, por ejemplo, ya los médicos especialistas, etcétera, etcétera, generalmente la mayoría de las especializaciones médico-quirúrgicas en su formación inicial, cuando comienzan los especialistas a formarse, tienen un componente usualmente de genética, tienen un componente de biología del desarrollo, donde ya se comienza a introducir un poco más este tipo de condiciones. Entonces, y pues adicionalmente, durante su formación ya de especialistas, pues van a tener que, en muchas ocasiones tienen que ver pacientes digamos así, que tienen este tipo de condiciones. Entonces, el especialista generalmente está mucho más en contacto con este tipo de condiciones y lo introduce dentro de su sistema de diagnósticos diferenciales. Entonces, por eso en muchas ocasiones es el especialista el que hace la sospecha clínica y es el que lo remite en muchas ocasiones al genetista, en el caso que se requiera con el genetista. Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones no, en algunas ocasiones, por ejemplo, hay condiciones clínicas de origen, que son enfermedades genéticas también, pero que incluso llegan al genetista ya cuando se les ha hecho el diagnóstico, el tratamiento y todas estas cosas, ¿sí? Solo llegan a genética de pronto para el asesoramiento o para evaluar algún examen o alguna cosa ya muy específica, ¿sí? Por ejemplo, eso lo vemos mucho con los pacientes con enfermedades metabólicas, por ejemplo, que los neuropediatras hacen el diagnóstico, inician tratamiento, todo de una vez, sin necesidad de sin necesidad de llegar al genetista. Pero... Okay. Bueno, y también supongo que esa complejidad en el proceso de diagnóstico que comienza con el médico de atención primaria, se ve agravada la dificultad en obtener un diagnóstico, pues tal vez en momentos iniciales se ve agravada por muchas restricciones que hay en el sistema de salud. Por ejemplo, que un médico general solamente atienda a un paciente por 1 o 2 síntomas, pero ya al tercer síntoma le dice, tiene usted que volver a solicitar una consulta porque yo solamente le puedo tratar esto y esto. Si usted tiene que volver para otra consulta adicional, por lo general no lo valora el mismo médico, sino que lo ve otro. Y a pesar de que hay un listado en la historia clínica, pues no hay el tiempo suficiente tampoco para revisar en qué consisten esa serie de quejas o quebrantos que ha venido manifestando un paciente. Y entonces lo valoran distintos médicos por distintas razones y así es mucho más difícil iniciar un diagnóstico pues adecuado y una sospecha clínica de que hay una enfermedad de origen genético, por ejemplo. Supongo que eso también sería otro de los factores que dificultan el proceso de diagnóstico inicial. Sí, sí, claro. Como muchas de esas condiciones presentan síntomas inespecíficos, son en muchas ocasiones tan heterogéneas, realmente el asunto del tiempo es algo que es necesario, es decir, en muchas ocasiones se debe disponer de cierto tiempo para poder revisar la historia clínica, tener una secuencia de la historia clínica, para poder entender qué es lo que está pasando, identificar algunos signos que pueden asociarse a la condición clínica y que pueden, digamos así, cuando los identificamos todos juntos, pues nos da o nos lleva a esa sospecha clínica de una manera más precisa, pero eso requiere tiempo, requiere también disposición en muchas ocasiones. Y pues claramente si el tiempo está restringido, si una persona tiene que hacer, no sé, tiene 10, 15 minutos, 20 minutos para una consulta, pues en algunas ocasiones se le pueden pasar cosas que podrían servir para poder llegar a hacer ese diagnóstico temprano o para llegar a sospecharlo. Claro, eso es uno de los puntos que en muchas ocasiones se discute alrededor de la sospecha de este tipo de condiciones. Diferente es lo que pasa con, por ejemplo, en algunas especialidades donde se da un poco más de tiempo y hay posibilidades de analizar mejor, revisar un poco más, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero claramente esto también
pues esto sí ya es entre nosotros, y es, pues obviamente también esta es la manera en la que se trata de adecuar el médico o como se trata de formar al médico para para el sistema de salud y para la vida profesional. Es decir, es una persona que podríamos decir, es un Es más obrero más. máquina y menos persona. Es un obrero, es una persona que Es tiene que ver terrible. tantos pacientes a tanto tiempo porque si no, no es eficiente, tiene que haber rotación, tienen que haber todas estas cosas y pues evidentemente de esa manera se les inculca o se nos inculca, es decir, nosotros entramos a los escenarios clínicos y vemos que eso está pasando todo el tiempo y por lo tanto lo vamos normalizando, lo vamos adecuando dentro de nuestro sistema de creencias y de nuestro sistema moral y por lo tanto cuando salimos pues pensamos que es como la manera en la que deberíamos atender a nuestros pacientes, es la manera en la que funciona el sistema y no podemos cambiar el sistema, entonces tenemos que ver los pacientes rápido y no los sospechamos, no vemos, no le prestamos atención y pues al final se nos pasan un montón Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en las EPS es terrible porque te dan 20 minutos y tú llegas y consultas no sé, a los 3 meses que te pone control y ya es otro profesional totalmente diferente. Entonces no hay como seguimiento y eso para un paciente es terrible. Claro, claro. Claro, por supuesto. Y en muchas ocasiones las EPS blindan esto en la medida en la que ellos dicen, bueno, pero es que ahí está la historia clínica. Pero una cosa es distinto que yo, que ya he visto el paciente, vuelva y lo vea, no sé, en un mes, muy probablemente en ese mes vi otros cientos de pacientes y probablemente a primera vista no me acuerdo, pero cuando regreso a la historia clínica yo reconozco mis comentarios. Notas, claro. Y para mí es mucho más fácil recordar nuevamente un poco más el paciente. A diferencia de si cambiamos el profesional, pues evidentemente pues él tendrá que hacer todo nuevamente o volver a hacer parte o no le prestará atención a las notas de esa ocasión y simplemente le prestará atención al requerimiento que tiene el paciente en ese instante, más no la secuencia de requerimientos que había tenido el paciente anteriormente. Entonces, claro, eso es otro de los grandes problemas que se pueden ver. Sí, eso me parece una falacia terrible, terrible. Sí, sí. ¿Listo? Y lo mismo ahorita también pasa con las especializaciones, también está pasando bastante. Entonces, es una problemática estructural fuerte. Por ejemplo, se pide en el CIVIGILA que para reportar un diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos se incorpore la prueba molecular y que hay algunos, no sé si solamente en el tipo 3 o si hay más, que no se confirman con diagnóstico molecular porque no hay prueba molecular o no se ha identificado cuál es el gen. ¿Será que podrías mencionarlo? No sé, tú me imagino que ya conoces mucho mejor eso, pero yo realmente no sé si tiene que tener la prueba genética o si eso está en alguna normatividad. Está en una resolución. Lo que pasa es que está como el decreto, la norma, y hay una resolución en donde indica qué es lo que deben suministrar cuando se va a subir al CIVIGILA. Y resulta que se debe aportar prueba molecular y no en todos los casos lo hay. Entonces, cuando solamente hay enfermedad con diagnóstico clínico, no permite el CIVIGILA ingresar el caso. Por lo menos en el Ehlers-Danlos no lo permite. La queja general de muchos especialistas era que al momento de reportar la enfermedad no podían hacerlo porque era una enfermedad que tenía diagnóstico clínico, pero no tenía diagnóstico molecular y les exigían como soporte del diagnóstico de la enfermedad la prueba, el resultado de la prueba molecular. Entonces se quedaba sin reportarse una determinada enfermedad en el CIVIGILA, una determinada variante de la enfermedad, porque no tenía diagnóstico molecular, sino solamente tenía diagnóstico clínico. ¿Sí? Pero, por ejemplo, no es solo en algunas ocasiones, como hay enfermedades que no tienen prueba diagnóstica confirmatoria en términos moleculares, sé que hay algunas enfermedades que sí solo con los criterios clínicos se puede hacer el diagnóstico, se puede hacer el reporte.
Por ejemplo, eso suele ocurrir con hay algunas condiciones clínicas que realmente es solo clínico. Por ejemplo, la amelia, ¿sí? Las amelias, algunas lesiones en piel también, que son solo criterios clínicos. Entonces, creo que no es en todos los casos ¿No es en todos los casos? no es en todos los casos que tienen que necesariamente tener. O sea, generalmente se hacen, hay unas mesas que se hacen para poder definir, porque donde van especialistas, que se hacen en el ministerio, donde van especialistas en las enfermedades, revisan las enfermedades, revisan la literatura, revisan los criterios y miran cuáles son los criterios que se deben hacer. Y creo que es esas pruebas las que se deben anexar en el registro del Civigila. No necesariamente tiene que ser molecular, ¿sí? Claro, pero como les estaba comentando, eso también depende de la evidencia, ¿no? Entonces, si hay algunas condiciones clínicas que realmente no hay una prueba diagnóstica confirmatoria de tipo molecular, pues no se puede pedir, porque pues, evidentemente el diagnóstico se hace clínico, o sea, no hay nada más que eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, las que sí tienen el diagnóstico molecular y dentro de esas revisiones que se hacen o que dentro de esas mesas de especialistas o de expertos que se hacen, se encuentra que hay una prueba diagnóstica confirmatoria, ellos la anexan o ellos, digámoslo así, la conclusión de la mesa que hace el ministerio y que invita a estos expertos es que para tal enfermedad se debe solicitar esta prueba diagnóstica y esa es la que se debe anexar como prueba para hacer el reporte. Para ¿sí? Y sí, efectivamente, el protocolo de enfermedades huérfanas y raras del ministerio dice que para Ehlers-Danlos tipo 3 debe haber la prueba diagnóstica confirmatoria, es el panel de diagnóstico molecular para síndrome Ehlers-Danlos. Todos los síndromes Ehlers-Danlos deben tener panel. ¿Y si no tiene biomarcador? Ahí es donde yo diría que está el gran problema, y es que un síndrome Ehlers-Danlos tipo hiperlaxitud, tipo 3, que como no hay un diagnóstico, como no hay un gen definido o puntualmente definido, generalmente se hace el diagnóstico clínico, pero como, bueno, esto lo voy a comentar después, pero como el síndrome Ehlers-Danlos es tan heterogéneo, o sea, el clásico, el vascular, el hipermóvil, todos estos, en algunas ocasiones tienen características clínicas muy, muy similares o muy entremezcladas, muy, muy unidas. Generalmente no importa el tipo de Ehlers-Danlos que la persona tenga, siempre hay que pedir el panel para descartar esas pérdidas de límites. Para ver qué muta, claro.